Hola queridos hermanos, soy Gabriel y me gustaría poder compartir con ustedes un tema tan importante sobre el involucramiento en las misiones. La pregunta es la siguiente: ¿estás involucrado en las misiones? Una de las claves para involucrarme en la obra de Dios es conocer el propósito que Dios tiene para mi vida. Según estadísticas, comentan que un nuevo convertido debe involucrarse dentro de los 3 primeros años luego de su conversión. Posterior a esto, existen altas probabilidades que nunca se involucre. Y la pregunta que yo tengo para ti: ¿cuánto tiempo llevas participando en una congregación o participando o visitando la iglesia? ¿Te has sentido involucrado? ¿Te dan ganas de trabajar más fuertemente en la obra de Dios? Yo creo que es importante que podamos meditar y reflexionar acerca de estos temas que nos hacen tan bien para poder cumplir nuestros objetivos, los objetivos que tenemos para el Señor. Comentando los objetivos, cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Y la pregunta: ¿cuál es mi rol en este propósito? Se requieren nuevos obreros, comprometidos, y esto debe ser desde los líderes hasta los miembros. Debemos mostrar una actitud de compromiso para la obra del Señor. Y Dios no llama a los sabios, sino que Él se encarga de capacitarlos. Hemos escuchado muchas veces estas frases y yo creo que es importante que podamos reflexionar, podamos tomarle el peso de que probablemente sentimos que siempre va a haber otras personas más capacitadas que nosotros que puedan tomar algún papel o algún liderazgo. Pero el llamamiento que hace Dios, es importante que nosotros podamos ser obedientes a estos llamados. Y este es el minuto que nos podamos involucrar, que tú te puedas involucrar firmemente en la obra del Señor. Según algunas estadísticas que pude recopilar acerca de la, de la participación de los miembros activos, podemos ver que en Chile, en el censo que se realizó en el año 2002, corresponden a 1.699.725 personas que participaban, y esto corresponde al 15.14%. Según algunas estadísticas, se le hizo una pregunta a muchas de las personas que participaron en esta encuesta, y era: ¿participa activamente de alguna religión o iglesia? El dato más actual, que corresponde al año 2015, solamente un 8% respondió que sí participa activamente, y esto corresponde a 135.978 personas de un universo de un millón, casi 1.700.000. Solamente está activo, participando activamente, el 8%. Y dentro de este 8%, probablemente puedan ser personas que participan una vez al domingo. Sin embargo, la estadística no, o este dato que corresponde a 135.000 personas, podría indicarnos de que es un número menor aquellos que están activamente participando. Estos valores es importante que podamos reflexionar y analizarlos, ya que es fundamental el involucramiento, que nosotros podamos, como líderes, podamos motivar a aquellos hermanos que son nuevos en el Evangelio, que ellos puedan tomar su lugar en esto de la evangelización y en la gran comisión. Un texto importante basado en esta reflexión corresponde a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A cada uno de nosotros se nos ha entregado un don, una capacidad especial y única. Debemos compartirlo, debemos desarrollarlo. Y no es algo que debemos guardarlo para nosotros, sino debemos dar fruto y compartir, y este don debe ser bien utilizado en la obra de Dios. Yo estoy seguro de que cada cristiano y seguidor de Cristo fue creado y dotado por Dios de muchos dones y talentos, los cuales nos hacen únicos y especiales. El entender esto nos permite ahorrar mucho tiempo y recursos
para podernos dedicar a hacer la tarea por la cual fuimos creados. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de esto. Dios entrega capacidades a 2 hombres para el trabajo del tabernáculo de Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo capítulo 35, versículo 31. Y en el versículo 35 del capítulo 35 dice, y nos ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte e invención. En el Nuevo Testamento vemos lo siguiente. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que leímos anteriormente. En los relatos bíblicos está repleto de historias de personas que se involucraron en la obra de Dios y que fueron bendición para muchas generaciones. El factor común entre ellos es que tuvieron claro su propósito. Por ejemplo, el apóstol Pablo recibió el llamado de ser el apóstol de los gentiles. Pasó de ser una persona, un perseguidor de la iglesia, a convertirse en una persona que estaba dispuesta a morir por compartir el evangelio y poder entregar las buenas nuevas de salvación. Podemos ver lo que dice acá en la carta hacia los Gálatas. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su hijo, para que yo anunciara ante todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. Gálatas, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Sabemos la historia de Pablo. Conocemos quién fue el gran apóstol Pablo. Y podemos ver el cambio radical que él tuvo en su vida. Él tomó una decisión, un involucramiento, que estaba dispuesto a ser torturado, a ser golpeado, encarcelado, todo por poder compartir el evangelio. Este es un gran ejemplo para nosotros, ya que él tuvo claridad en su llamado y pudo cumplir a cabalidad su misión. En la carta a los Corintios vemos lo siguiente. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pablo reconoce esta obligación, reconoce que debe hacer no por una sugerencia, sino por un mandato, por una obligación. Y esto tiene relación con el versículo de la Gran Comisión, que debemos ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden las cosas. Debemos hacer discípulos, debemos compartir el Evangelio. Pablo lo entendió de esa manera y lo entendió como una orden, de ir y hacer discípulos. No es la Gran Comisión, no es el llamado solamente para algunos, sino es el llamado para todos los cristianos. Todos los cristianos deben estar comprometidos con esta Gran Comisión. La SIM corresponde a la Sociedad Internacional Misionera. Ellos realizaron un estudio acerca del involucramiento de las personas en la obra misionera. Y hablan de un concepto que se llama la personalización, que corresponde en la variedad de estudios, programas, experiencias y estrategias en las misiones. Es importante que este involucramiento de todos los miembros de cada iglesia sea de una forma de personalización. O sea, lo que estamos haciendo ahora de participar en estudios, escuchar predicaciones, enfocarnos y tratar de aprender cada día más acerca de las misiones y del llamado que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de este importante tema, nos hace cambiar y reflexionar en nuestra mente que debemos hacerlo para lo cual fuimos creados. Las personas que no saben lo que significa la personalización, cuando la personalización no existe, las personas no saben lo que significan las misiones. Piensan que es abrir una nueva iglesia en los alrededores. No conocen las necesidades del mundo, no saben de las actividades misioneras. O sea,
no están al tanto del acontecer misionero, de las persecuciones, de, o quizás de grandes acontecimientos que han ocurrido, no están al tanto de esto. Las personas, cuando no existe esta personalización, las personas no conocen los misioneros, no saben quiénes son, dónde están, qué hacen. Como obra bautista nosotros tenemos un listado de misioneros tanto nacionales como internacionales y durante el tiempo este número ha ido disminuyendo. Los conocemos, sabemos quiénes son, nos importa lo que hacen, estamos orando por ellos. El tercer punto indica que estas personas, los creyentes que no se involucran en la obra misionera, no están orando, no oran específicamente y objetivamente por las misiones. Ofrendan poco y no saben dónde se invierte el dinero. Existe una total falta de conocimiento acerca de la canalización de estas ofrendas o del acontecer misionero. Recordemos que nuestra obra bautista ha sido fundada por misioneros y gracias a ello nosotros podemos contar con templos, podemos contar con una estructura, con un seminario teológico. Gracias al esfuerzo de aquellos misioneros que realizaron este trabajo es que ahora nosotros podemos disfrutar de todas esas bendiciones. Y es importante que no olvidemos esto. El llamado a servir no solo es de algunos líderes, sino es un llamado de toda la congregación. Debemos entender de que todos somos misioneros, algunos con llamados a naciones específicas, otros hacia grupos o tribus urbanas, otros deben evangelizar en el campo de acción donde se encuentran. Por ejemplo, tu trabajo, tu comunidad, tu colegio, tus amigos, vecinos, donde sea que tú te encuentres, tú tienes que mostrar un testimonio de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica. Y si tienes la oportunidad, también tienes que predicar. Para cumplir esta misión, estas misiones locales, ya participar en la evangelización, no necesitamos ir a ningún lado. Podemos hacerlo desde la comodidad de nuestro hogar, podemos hacerlo en el lugar donde nos encontremos. No es necesario viajar grandes distancias, podemos ocupar las redes sociales, la tecnología, para poder cumplir esto. Me gustaría compartir con ustedes lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 20. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores de Cristo. Tenemos el llamado del ministerio de la reconciliación para construir este camino, este puente que se ha destruido se ha formado a través del pecado, se ha destruido este camino, y nosotros debemos poder apoyar a estas personas para que dejen el pecado y puedan acercarse a Dios, para que lo puedan aceptar de todo corazón. Y eso depende de ti, depende de cada uno de los miembros, cada uno de los cristianos, que pueda entender el lugar específico que tiene en la evangelización, en las misiones locales. El llamado que realizó Jesús a sus discípulos, él buscó gente sencilla, sin grandes cualidades intelectuales o gran conocimiento en las escrituras, sino que vio su disposición, él vio su corazón. Por ejemplo, el llamado de Pedro y Andrés. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20. Aquí hay una pregunta que me gustaría compartir. ¿El involucramiento es un mandato o es voluntario? ¿Me interesan las historias de misioneros de las iglesias perseguidas? ¿Cómo pondré en práctica lo aprendido? ¿Qué podría aportar en mi ministerio para las misiones locales, basado en todo lo que hemos conversado ya en estas 4 lecciones? Es un buen tiempo para poder reflexionar y para poder pensar en esto. Como conclusión,
podemos ver que el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es nuestro Dios. Fuimos creados todos nosotros para buenas obras. Somos su obra de arte. Si no entendemos o rehusamos utilizar lo que Dios nos entregó, estaremos en serios aprietos con Dios, o sea, estaremos en problemas. Honestamente debemos analizar nuestras excusas que a veces nos parecen válidas y darnos cuenta de que ellas son las que no nos dejan comprometernos al 100%. Podemos pensar de que ¿cómo voy a ir a evangelizar a otros si mi familia aún no está evangelizada? Bueno, el Señor puede utilizar a otras personas, a un tercero para evangelizar a tu familia. Y me gustaría dejarlos con esta frase que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 62, que dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. O sea que si decidimos comprometernos con la obra de Dios, debemos hacerlo al 100%. Debemos realizar esto pensando de que en algún momento nosotros tendremos que dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No es menor esta obligación, este mandato a poder hacer discípulos. Te invito que puedas empezar a reflexionar en esto. Es importante para tu vida. Es importante para el desarrollo de tu ministerio. Nosotros fuimos creados con un objetivo, con un propósito. Si no cumplimos ese objetivo y ese propósito, no se justifica nuestra existencia. Si yo tengo un computador y yo el computador lo preparé, se creó y se diseñó para ser trabajado en ofimática y en muchas tareas que tienen que ver con la programación, y yo lo ocupo para martillar o lo ocupo para medir o para cocinar, no estoy dándole el objetivo y por lo tanto se va a dañar, se va a echar a perder. Y por lo tanto, cuando se dañe va a tener que ser tirado a la basura, porque no fue utilizado para lo que se diseñó. No se leyó el manual de instrucción. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucción, que nosotros debemos seguir al pie de la letra para poder completar al 100% lo que Dios tiene para nosotros. Así que te invito a que podamos comprometernos con las misiones y que podamos tener esa actitud de poder comprometer a otros para poder alcanzar a todas las naciones, a todos los pueblos que lleguen al conocimiento de Cristo. Les saludo, me fue muy grato poder compartir esto con ustedes y me gustaría que pudiéramos seguir reflexionando en esto. Que se les bendiga.